Buen día, bienvenidas todos, todas. Mi nombre es Luz Marlene Montero Ñavincopa, juez del Tercer Juzgado de Familia de San Juan de Lurigancho, y este día me ha tocado compartir con ustedes el tema de patria potestad. Bueno, y para hablar de patria potestad tenemos que empezar primeramente definiendo qué cosa es la patria potestad. Y la patria potestad es un conjunto de deberes y derechos que ejercen los padres respecto de los hijos en cuanto a su persona y a su patrimonio. Pero veamos, este concepto de repente les resulta muy cliché o muy vacío. Vamos a llenarlo de contenido. Y el concepto patria potestad se remonta a la época romana, ¿no? En que el padre, cabeza de familia, era como el dueño o el que se encargaba de administrar y disponer tanto de los hijos, ¿no? Como de sus bienes, digamos, pero con la diferencia de que en esa época, más que todo, quien dominaba todo era el padre, ¿no? Entonces bienes como que no habían muchos, o no habían, porque el propio hijo, que debería ser, que hoy es sujeto de derecho, era un objeto más de esa familia que le pertenecía al padre, ¿sí? Dicho esto, en esa época, el padre podía disponer del hijo vendiéndolo, poniéndolo a trabajar, entregándolo en prenda, ¿no? Lo que generaba muchas veces gran sufrimiento en estos menores, ¿no? Estas personas que dependían del padre, de la cabeza de familia. Transcurren los años y esto es cuestionado, ¿no? Y a través de las convenciones universales, tanto de derechos humanos como la Convención de los Derechos del Niño y del Adolescente, empieza a tener un contenido mucho más rico y mucho más completo, mucho más complejo, que parte, diría yo, del incluso derecho natural, ¿no? Y para esto me voy a permitir poner un ejemplo que, al menos para mi niñez, traído ahora, ¿no?, a la adultez y al campo del derecho y a la administración de justicia, me parece riquísimo. ¿Y cuál es? El otro día comentábamos en una clase con la doctora Patricia Montes, y me decía, doctora, mis alumnas seguro que no saben porque son muy jóvenes, pero para quienes tengan cierta edad van a recordar Candy, ¿no? Y voy a traer a colación un capítulo que me llena mucho para poner ese ejemplo. Es que Candy era una huérfana que llegó al hogar de Pony, ¿no? Desde casi recién nacida, muy pequeñita, y crece con la hermana María, que era una monjita, y la señorita Pony, que era la directora de esta casita. Y Candy amarra un día a una pata, una señora pata, con varios patitos pequeñitos que había tenido la pata. Y la hermanita María, que era una monjita muy escandalizada, le dice, Candy, pero ¿qué cosa has hecho? ¿No? Muy alarmada. Y Candy, avergonzada ante la señorita Pony, que era la directora, le dice, bueno, yo lo único que quería era que los hijitos y la mamá pata no se perdieran y siguieran unidos. Este concepto de unión, de cuidado, de responsabilidad y de protección natural que tenía esta niña que no recibió el amor de sus padres, lo plasmaba a través de este acto que de repente parecía cruel porque los patitos estaban amarraditos con una pita, pero la intención era de que esos hijos pequeños patitos no se separaran de su madre y que esta madre tampoco se separara de sus hijitos patitos. Lo que quiere decir y nos lleva al concepto actual de patria potestad. La patria potestad, hemos dicho, es un derecho y un deber que tienen los padres respecto de los hijos para cuidarlos,
alimentarlos, protegerlos, darles educación, salud, recreación, un techo donde vivir y a su vez hemos dicho que es un deber, ¿no es cierto? Entonces, derecho porque el padre que engendra un hijo, que trae un hijo al mundo, tiene esa potestad que uno, creo yo, por instinto natural, y dos, que le otorga la ley a nivel mundial, ¿sí? Porque eso no solamente está plasmado en el Código de los Niños y Adolescentes, o en el Código Civil peruano, sino reconocido internacionalmente a través de la Convención de los Derechos del Niño y de la Convención de Derechos Humanos, ¿no? Y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, dicho esto, ese deber y derecho del padre trasladado respecto de los hijos, lo va a convertir también a su vez en un derecho deber de los hijos, porque acuérdense que donde existe un deber de alguien, existe un derecho respecto del otro, y donde existe un derecho de alguien, existe un deber respecto del otro. Entonces, así como el padre tiene ese derecho de tener a sus hijos, ¿sí? El hijo tiene derecho de estar bajo la custodia y la protección de ese padre, ¿sí? Y también, a su vez, el padre tiene deberes de responsabilidad para con estos hijos, que convierten un derecho a los hijos de ser cuidados, custodiados, velados en el requerimiento de todas sus necesidades y para lograr satisfacer todos los aspectos de su vida para lograr ser un ciudadano feliz y de bien. Bueno, esta introducción que hemos hecho de la patria potestad nos lleva a ver por los aspectos que tiene la patria potestad, ¿sí? Y dentro de los aspectos que tiene la patria potestad está la tenencia y el régimen de visitas, que son muchas veces los conceptos más confundidos con lo que implica la patria potestad. Y cuando el código nos habla de la patria potestad y estos derechos de tenencia y régimen de visitas, entre otros que hemos visto como el de alimentar, velar por los bienes del hijo, hasta su emancipación, vamos a encontrar que el código nos habla en su artículo 419, que me voy a permitir leer, la patria potestad se ejerce conjuntamente por el padre y la madre durante el matrimonio. Y continúa, ¿no? Pero, ¿dónde surge la patria potestad? ¿O quién te otorga ese poder, ¿no? Y derecho para ejercer la patria potestad? Te la otorga la filiación. Entonces, cuando un niño nace, el padre va, por el hecho de reconocerlo, va a adquirir esa potestad, ¿sí? Pero ¿qué ocurre con el padre o la madre que no reconoce al hijo? Van a ocurrir dos cosas. Si es que están dentro del matrimonio, el hijo nacido dentro del matrimonio se reputa hijo del padre, ¿no es cierto? Entonces, si es que la madre o el padre no lo reconociera al estar casados, bastaría con que uno de los dos lo hubiera declarado para que este hijo tenga la protección de ambos y que ambos padres ejerzan la patria potestad, ¿correcto? Pero ¿qué ocurre si es que este hijito solamente es reconocido por uno de los dos progenitores, ¿no? Bueno, si es que lo reconocen ambos, ambos igualmente van a ejercer la patria potestad. El código no es claro, ni el código de los niños y adolescentes, ni el código civil, al señalar, incluso me parece a mí que hay normas contrarias, ¿no? Porque se dice de que cuando están separados, la patria potestad la va a ejercer el progenitor que tenga al menor. Sin embargo, en normas evolucionadas, no nos olvidemos que nuestro código es de 1984, en normas evolucionadas y posteriores, como el Código de los Niños y Adolescentes y las opiniones consultivas que se han emitido al respecto, se tiende a que el padre no se separe de los hijos,
¿sí? Y también que los hijos, con mayor razón, no pierdan este contacto con los padres. Tan es así que nuestro código, nuestro ordenamiento jurídico, en el Código de los Niños y Adolescentes, nos habla en el artículo, a partir del artículo 81, ¿no? Y el 84, de que se debe propender a que la tenencia, que es, hago un paréntesis, la tenencia, el ejercicio de custodia y protección del progenitor que va a tener convivencia con el menor, no se pierda respecto del progenitor, ¿sí? Y es más, en el caso de que no exista acuerdo entre los padres y la tenencia la tenga que decidir un juez, ¿sí? Da la posibilidad de que la tenencia pueda ser compartida, ¿sí? Compartida, o sea, la ejerzan los dos padres, ¿no? Este cuidado inmediato que va a ejercer el progenitor lo ejercen los dos, o se otorgará a quien garantice una mejor relación con el otro progenitor. Por lo tanto, si unimos y comparamos los artículos pertinentes, tanto del Código Civil, a partir del 418 para adelante, con el Código de los Niños y Adolescentes, artículo 75 para adelante, ¿no? Que nos va a hablar sobre patria potestad, tenencia, régimen de visitas, que estas normas tendrían que ser actualizadas y si las interpretamos de manera concordada y sistemática, la patria potestad también tendrían que ejercerla ambos padres aún encontrándose separadas, por el solo hecho de haberlos reconocido, ¿sí? De haber reconocido a los hijos. Entonces, cuando hablamos de patria potestad, recordemos que estamos hablando de un concepto amplio de protección, tanto de derecho de los padres, yo como padre que traigo un hijo al mundo y que lo reconozco, que me implica a su vez obligaciones respecto de mi menor hijo, ¿sí? Hasta los 18 años y mientras esté bajo mi custodia, porque mientras que viva en mi casa, si bien de repente, hago otro paréntesis, literalmente no esté emancipado, si es que el niño o ya el mayor de edad sufriese alguna discapacidad, etcétera, va a seguir bajo mi responsabilidad, ¿sí? Aunque, bueno, hay variaciones también, pero sería materia de otra conversación entre nosotros o de tratamiento más amplio de esto. Pero en términos generales, es el derecho, deber que va a ejercer el padre respecto de los hijos. Y como lo hemos dicho, implica también el derecho de los hijos a recibir este cuidado de los padres y el deber de los hijos respecto de los padres, ¿sí? Entonces tenemos que esto se convierte en una garantía para ambos, ¿sí? De vivir unidos, de vivir juntos, en armonía, en protección y en ejercicio de una custodia armoniosa de la persona y del patrimonio del menor no emancipado y que vive bajo la protección de los padres, ¿sí? Bueno, dejemos hasta ahí el tema de definiciones y aspectos de la patria potestad. Vayamos a un campo un poquito más amplio, que es la normatividad que está explicada y está contenida, regulada por tres aspectos básicamente, hablando de la legislación nacional. Tanto en el aspecto civil, que es lo que hemos visto hace un momento, en el aspecto administrativo y en el aspecto penal, ¿sí? Y ustedes dirán, doctora, ¿y la patria potestad está tan dispersa? No, no es que esté tan dispersa, sino que a su vez el legislador le ha dado esferas de protección de mayor garantía, al menos entiendo que ese ha sido el objetivo, a los menores dándole protección a nivel del Código Civil y el Código de los Niños y Adolescentes de la legislación administrativa a través del Decreto Legislativo 1297 y a través de la legislación penal, pero en norma remisiva al Código de los Niños y Adolescentes. A ver, veamos cómo. Bueno,
hemos hablado ya del aspecto civil, ¿no es cierto? Entonces vamos a involucrarnos más en el aspecto administrativo para que tengan la noción general de cómo se ve la patria potestad. Con la expedición del decreto legislativo 1297, en el año 2016, 30 de diciembre del año 2016, se modificó el contenido de protección de los menores, ¿sí? Antes se hablaba, incluso hay un pleno en la Corte de Lima respecto a el otorgamiento de la declaración de abandono, que implicaba a su vez la pérdida de la patria potestad de los padres, ¿no?, que trajeron naturalmente a este niño al mundo y que además lo reconocieron, ¿no?, como lo hemos dicho anteriormente. Entonces, en ese pleno que fue realizado antes de la expedición del decreto legislativo 1297, era así, ¿no? Se llevaba el proceso de abandono al Poder Judicial y era el juez de familia quien resolvía, y si es que concluía que este menor estaba en abandono, inmediatamente, como parte de su fallo, determinaba la pérdida de la patria potestad de estos padres respecto de los menores, ¿no? Y quedaban los niños, digamos así, expeditos, ¿no?, aunque el término no me agrada mucho, como para ser adoptados por una familia. Pero mientras tanto quedaban, por lo general, tutelados en una institución pública o privada que tiene el Estado, ¿no?, y que administra el Ministerio de la Mujer. Bueno, con el decreto legislativo 1297 se establecieron unidades que ahora en términos abreviados son las UPE, que están a cargo del Ministerio de la Mujer, ¿no?, que es la Unidad de Protección Especial de los Menores, que es la que entra a tallar ahora de manera inmediata cuando los padres no ejercen adecuadamente la patria potestad, ¿sí? Entonces, cuando vemos a un niño mendigando en la calle, un niño que es maltratado por los progenitores, un niño que está recibiendo malos ejemplos del progenitor, etcétera, o que no es simplemente adecuado, no está recibiendo un adecuado cuidado por parte de sus progenitores, entra la intervención de la UPE. Entonces, se inicia de inmediato un procedimiento administrativo que empieza a buscar personas dentro del entorno familiar que van a ver por el cuidado de estos niños, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de que la madre esté ausente, de que la madre o el padre no estén en capacidad de cuidar por el menor, ¿no?, en todos los aspectos que hemos dicho, desde su cuidado personal, su alimentación, su salud, recreación, educación, etc. Entonces, ver de ubicar en una familia o al entorno más próximo a estos menores, ¿sí?, que podrían ser los abuelos, los tíos, una familia cercana que va a proporcionarle todas estas necesidades o cubrir todas estas necesidades al niño. Entonces, y anteriormente, en la legislación anterior, en los procedimientos administrativos, no se permitía que el menor fuera adoptado por esta familia que lo venía cuidando, ¿no? Se llamaba colocación. Sin embargo, ahora, con las modificatorias que han habido, la familia que va a acoger al menor va a tener la prioridad para adoptarlo. Lo que quiere decir, en buen cristiano, que el menor que empieza a desarrollar lazos afectivos con esta familia que lo está acogiendo, que debe ser la familia más próxima, y de esto se encarga muy bien la UPE, va a poder tener la prioridad para, en caso se declarase la pérdida de la patria potestad y que es necesario que llevar este pronunciamiento a la instancia judicial, ¿no?, sea esta familia quien le siga prodigando los cuidados y además puede ejercer la patria potestad a través, de repente, de la adopción de estos niños u otra figura más idónea que se encuentre para que este niño siga recibiendo estos cuidados inmediatos de esta familia.
Y hago un paréntesis para señalar de que ahora incluso a nivel mundial ya la idea no es de que el menor sea simplemente protegido o como un objeto más, ¿no? Sino se están desarrollando teorías de protección del menor y de responsabilidad parental del menor, ¿sí? Lo que garantiza y afianza más sus derechos y que la patria potestad incluso se convierta en una garantía, ¿no? Y por eso no solamente es un derecho de ver, sino una garantía respecto de recibir estos cuidados por parte o de la familia más próxima y que además sea garantizado y respaldado por el que a su vez nos va a llevar a un mejor tratamiento y crianza, educación, formación por la atención adecuada que van a recibir estos niños respecto de estos cuidados. Y bueno, dicho esto, pasamos al ámbito penal. En el ámbito penal, el artículo 75 del Código de los Niños y Adolescentes faculta al juez penal a, si es que el progenitor, cualquiera de los progenitores, incurriera en uno de estos delitos que están previstos desde el artículo 107, 108b y etcétera, que hablan de parricidio, feminicidio y otros delitos cometidos en agravio del menor, que el juez penal pueda suspender la patria potestad incluso a nivel de inicio del proceso, ¿sí? Preliminar, o a su vez en la sentencia condenatoria, se entiende, se pierda la patria potestad por parte de esta persona que agredió, que atentó contra los menores. ¿Sí? Entonces, tenemos, redondeando la idea de que la patria potestad está protegida, prevista, tanto para los padres como para los menores, tanto en el ámbito civil, en el ámbito administrativo como en el ámbito penal. Hay algunos cuestionamientos, pero no quiero dilatarme mucho en el tiempo porque quiero terminar mencionando o quiero abarcar, que el tiempo me da para abarcar dos resoluciones muy interesantes que he encontrado respecto a la patria potestad y al proceso de abandono de los niños. Y estas son las resoluciones tanto a ver, lo anoté por acá. Ambos casos, bueno, voy adelantando, son del Cusco, ¿sí? Y uno es la casación 3767 del año 2015, que habla de un padre que se lleva a un menor de la casa de la madre, alegando que la madre no cuidaba bien al niño, que tenía un hijo mayor que también andaba descuidado y que como ella no lo cuidaba durante el día, él podía ejercer mucho mejor que ella los cuidados del menor. Entonces se lo lleva y se lo lleva muy pequeñito, incluso desde los 3 años, y le empieza a tener, empieza a ejercer una tenencia de hecho, digamos, ¿no? Entonces, la madre, buscando y muy preocupada recuperar a su hijo, inicia el proceso de tenencia y en primera instancia le dan la razón, segunda instancia también, pero el padre interpone recurso de casación. Entonces, y la casación me resulta sumamente ilustrativa y garantizadora de los derechos del menor. Miren, a pesar de que el código habla de que el juez de familia tiene que escuchar al menor, el escuchar no vincula al juez a decidir, sobre todo cuando el menor pudo haber sido víctima, entre comillas, digamos, de la propia manipulación del padre. ¿Y qué ocurría acá? En esta época todavía se hablaba de la alienación parental, ¿no? Como un síndrome. Sin embargo, ya se ha dicho en España, los especialistas españoles, que no se trata de un síndrome ya, pero sí se sigue recogiendo como un acto de manipulación de los menores respecto del otro progenitor, ¿no? O sea, que un progenitor que lo tiene a cargo manipula al niño y introduciéndole ideas, recuerdos implantados, etcétera, y el niño empieza a pensar que el otro progenitor es malo. Entonces, empezó a ocurrir esto, o ocurrió esto con este niño, ¿no? Y en sus informes
el menor dice, pues, manifiesta un gran apego hacia el padre y y no por la madre, ¿no? Pero la casación ampara con un extremo del, si bien termina dándole la razón a la madre y que la tenencia la ejerce la madre, hace una variación pronunciándose de fondo en un extremo, ¿no? Mientras que las resoluciones decían que debía ser entregado el niño dentro de los 5 días siguientes de notificado, ¿no? Y que la sentencia quedara firme, la casación decide que el menor sea entregado al padre, pero a través de una preparación previa con apoyo del equipo multidisciplinario de la Corte del Cusco para que el niño se vaya adecuando. No tengo mayor información respecto a cómo quedó esto, pero en mi experiencia personal, esto tendría que hacerse con ciertos límites y con ciertos parámetros, porque a veces esta falta de determinación pronta, que podría ser abrupta de repente en el momento, hace que estas resoluciones resulten inejecutables, ¿sí? Bueno, no me quiero extender en ese comentario. Y otra resolución que llegó al Tribunal Constitucional, que es la sentencia 2302 del año 2014 en habeas corpus, que es producto de ¿qué? Es producto de un habeas corpus que interpone un padre, ¿no? Porque una juez de familia declaró en abandono a sus 2 menores hijos, pequeños en esa época, de 8 y 12 años, si no me equivoco, que luego ya crecieron por el transcurso del tiempo en los procesos, y los declaró en abandono porque estos menores fueron internados en una casa albergue, ¿no? Porque los encontraron vendiendo habitas y vendiendo caramelos en la ciudad del Cusco. Entonces se entendía que estaban desprotegidos y por lo tanto debían ser tutelados por el Estado, que todo eso está previsto, ¿no? Sin embargo, la sentencia del Tribunal Constitucional, muy bonita, con muchos votos singulares, muy enriquecedores todos, habla de que los menores debían tener, o debía tenerse en consideración que la condición de ellos es una condición distinta. Y esa sentencia que les recomiendo que la lean, habla sobre interculturalidad, costumbres distintas, y de que los menores, no necesariamente por pertenecer a un hogar de escasos recursos económicos y vender de acuerdo a sus costumbres y para ayudar a subsistir a la familia, tuvieran que ser declarados en abandono, ¿sí? Entonces, si bien hay sentencia amparando esta resolución, que incluso no fue impugnada oportunamente por los progenitores dentro del proceso de abandono, ¿no? El Tribunal Constitucional se licencia el admitir el habeas corpus y no solamente admitirlo, sino pronunciarse sobre el fondo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mensaje con estas sentencias? De que lo que se debe buscar y propiciar es el mejor ambiente para el menor. No porque la familia sea pobre, no porque la familia sea rica en condiciones económicas, el menor va a estar mejor o peor, sino se trata de que el menor tenga ese cuidado parental, esa responsabilidad de que existe y se materialice esa responsabilidad parental de los progenitores que lo trajeron al mundo y que aún en las condiciones difíciles estén digamos, apegados o estén bajo la custodia, la tutela, recibiendo el cariño y los cuidados de sus padres. Porque para un hijo no hay mayor ilusión que estar al lado de sus padres. Y para esto también quiero recomendarles la serie de Netflix, Anne con E, que es muy bonita, véanla para que logren entender en el ejercicio profesional la trascendencia y la relevancia de recibir amor de los padres, de un hijo respecto de sus padres biológicos, y que esos padres también tomen conciencia de la responsabilidad que significa traer un hijo al mundo. Sí, bueno, con esto quiero dejarlos. Esta ha sido una colaboración para el Instituto de la Familia de la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina Sagrado Corazón, UNIFE, que espero
contribuye en la formación tanto humana como académica y en el ejercicio profesional que todos ejercemos con tanta dedicación. Gracias.